Es sencillamente espectacular, gente, lo que se ve aquí. No tengo palabras para describirlo, sencillamente es locazo, espectacular, fantástico, bonito, monstruo, pajita, chévere, todo como decimos en Perú, de la puta. Honey, 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 honey. Bueno amigos, ya me he ubicado en el hotel. Ahora en estos momentos estoy dirigiéndome a la estación de autobuses para poder subir de una vez a Machu Picchu, puesto que yo estoy en la última entrada y me han aconsejado que vaya un poquito antes. Luego por la noche iré a los baños termales, unos baños termales hermosos, que es la segunda atracción más visitada después de Machu Picchu aquí en Aguascalientes, y ahí viene el nombre de Aguascalientes. Y entonces será más o menos eso al atardecer. De momento me han dicho que tengo que comprar repelente antimosquito porque es mucho mosquito hay en la parte de arriba y estamos en temporada de mosquitos, así que no quiero que me coman vivo. Yo pensaba subir en shorts, pero no me lo han recomendado. Me han dicho que me voy a arrepentir si es que voy en shorts. Así que bueno, no quiero eso, no quiero llegar hinchado y voy a comprar mi repelente antimosquitos ahora mismo. Aguascalientes, también conocido como Machu Picchu Pueblo, es el pueblo más cercano a la ciudadela inca de Machu Picchu en la región de Cusco, Perú. Se encuentra en un valle rodeado de montañas y selva, a orillas del río Urubamba. Es el punto de llegada para la mayoría de los turistas que visitan la famosa maravilla del mundo. El pueblo es pequeño, pero tiene una buena oferta de hoteles, restaurantes y tiendas. Su principal atractivo, además de ser la entrada a Machu Picchu, son sus termas, que dieron origen a su nombre. También puede visitar el mariposario de Machu Picchu, los jardines de Mandor y el Museo Nacional Chávez Bayón. Para llegar, la forma más común es en tren desde Cusco o el Valle Sagrado, o haciendo el famoso Camino Inca. Si quieres subir a Machu Picchu desde Aguascalientes, la forma más cómoda es tomar uno de los buses de la empresa Concetur. Estos buses salen cada 10 minutos aproximadamente desde las 5:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde para la subida, y desde las 6 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde para el descenso. El trayecto dura unos 30 minutos y te deja justo en la entrada de la ciudadela. En cuanto a los precios, varían según si eres extranjero o nacional. Por ejemplo, para turistas extranjeros, solo ida o vuelta $12, ida y vuelta $24. Niños pagan $7 por un solo tramo y $12 por ida y vuelta. En cambio, para peruanos, solo ida o vuelta 8 soles, ida y vuelta 15 soles, estudiantes pagan 6 soles por un solo tramo y 10 soles por el ida y vuelta. Niños pagan 5 soles por un solo tramo y 8 soles por el ida y vuelta. Puedes comprar los boletos en Aguascalientes, en Cusco o en la web de Concetur, que es comprar.concetur.com. Es recomendable hacerlo con anticipación, sobre todo en temporada alta, para evitar las largas filas. Bueno, lo que queda nada más es hacer la cola, porque de todas maneras subimos sí o sí. Estoy levantando la mano. Así que hay que ir al final de la línea. Caballero nomás, a esperar. Bueno, finalmente estamos avanzando. La cola está yendo bien rápido en realidad, y la frecuencia de autobuses he escuchado que es muy rápido. Así que vamos, para llegar a la cima de Machu Picchu, el autobús se va a demorar, el mini autobús se va a demorar más o menos unos 25 a 30 minutos. Yo pienso que vamos a llegar rápido, no hay problema. Lo que también me recomendaron es que comprara repelente contra mosquitos, puesto que abunda arriba porque es vegetación. Estamos prácticamente en estos momentos en ceja de selva, y eso, claro, es un festín para nuestros amigos los mosquitos, y no queremos que me piquen. No señor, yo no quiero al menos. Bueno gente, finalmente ya estamos subiendo a la ciudadela de Machu Picchu, maravilla universal. Vamos para allá gente, vamos para Machu Picchu. Vamos a enseñarles lo hermoso que es a todo el mundo, para que vean que en nuestro Perú existen maravillas. Si prefieres subir a Machu Picchu a pie en lugar de tomar el bus,
Entonces prepárate para una caminata intensa. La ruta sigue el camino de las escalinatas incas, que atraviesa la montaña en zigzag. La subida toma entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos, dependiendo de tu estado físico y ritmo. Es un ascenso exigente, con cientos de escalones de piedra y una inclinación considerable, así que hay que tener buena resistencia física y rodillas fuertes. No es recomendable para personas con problemas en las articulaciones o poca condición física. Además, la humedad y el calor pueden hacer que sea aún más agotador. ¿Vale la pena? Depende de lo que busques. Si disfrutas del senderismo y quieres una experiencia más desafiante, la caminata te permitirá conectarte con el entorno y disfrutar de vistas impresionantes. Pero si prefieres guardar energía para explorar la ciudadela, tal vez sea mejor tomar el bus y evitar llegar agotado. Si decides subir caminando, lo mejor es salir temprano, llevar agua, snacks, buen calzado y ropa ligera. Y no olvides tu boleto de entrada a Machu Picchu. Bueno, ya llegamos, esto es de loco. Creo que la entrada es por acá. Finalmente, señores, estamos en la entrada a Machu Picchu. Somos de ofrece cada servicio de guía, pero no queremos eso, no lo necesitamos. La cantidad de gente que es increíble. Y esta es la cola, claro, todavía no entramos porque son las 2:51 y la entrada es a partir de las 3 de la tarde. Esto está pero reventando de gente. No me imagino la cantidad de billetes que se debe meter el gobierno, porque turistas pagan otro precio que no me quiero ni acordar. De como yo no tengo DNI peruano, entonces me han cobrado como turista. Pero bueno, ¿qué se hace? Ya estoy aquí y ahora solamente a disfrutar de esta hermosa maravilla. Amigos, finalmente aquí en esta preciosidad hay viento, pero miren esto, miren esto. Miren esto. Otra vez las escaleras, hay que subir mucho. Hay que subir mucho porque tenemos que llegar a la plataforma donde está la vista principal para poder tomar la foto histórica. Todo el mundo que haces una foto durante cualquier lugar, puesto que acá la visión es simplemente espectacular, impresionante, gente, la vista de esto. Menos mal que el día está despejado porque habían prometido neblina. Quise que tener físico. Gente, ya les dije, tiene que suscribirse a mi canal, tiene que darle like con la manito y compartir el video, por supuesto. Estamos llegando a donde yo quería. Oh my God. Dobra, ale to jeszcze nie. La verdad que aquí el aire falta bastante, pero bueno, todavía seguimos subiendo. Es difícil subir, hay un montón de gente que quiere hacerse la misma fotografía, pero tenemos que subir hasta el top, hasta arriba, gente. Y de allí tomaremos la espectacular foto con todo Machu Picchu al fondo. Es más arriba, sí, más arriba. Miren esto atrás mío. Qué espectacular es estar aquí, La sensación realmente es mágica. A cada paso, cada segundo que se da para subir,
se convierte más y más y más mágico a medida que uno va avanzando. Realmente hay que estar en buena condición física para venir a subir aquí. Los escalones son interminables. Pero miren, vale la pena eso. Vale la pena. Very good. But this kind of animal, this one. Qué espectacular, gente, qué espectacular. Y bueno, gente, finalmente aquí en Machu Picchu, en la cima, miren esta vista, gente, qué espectacular realmente. Y yo mismo me lo puedo creer que estoy aquí. ¿Ah? Una de las maravillas del mundo, gente, Machu Picchu, aquí está. He venido con mi cámara para mostrarles al mundo, a todos, cuán hermoso es este país. Y esta maravilla solamente aquí, señores, en el Perú. Aquí estamos. Miren esa hermosura. ¿Ah? Valió la pena venir, valió la pena subir, valió la pena estar aquí. Ya no. Esta ciudadela es inmensa. Ustedes pónganse a pensar cómo carajo construyeron los incas esto, cómo hicieron para subir rocas y rocas y rocas para llegar a esta ciudadela. No, hombre, esto no tiene, pero en realidad no, hombre. Es sencillamente espectacular. Vamos a seguir recorriendo el circuito. Me adentré en la densa niebla de los Andes, siguiendo el rastro de una civilización perdida. Machu Picchu, la joya oculta de los incas, se alzaba ante mí como un misterio tallado en piedra. Caminé entre templos sagrados, terrazas imposibles y pasadizos secretos, sintiendo el eco de un pueblo que desafió al tiempo y a la naturaleza. Cada escalón de ese santuario revelaba un enigma. ¿Fue un refugio real, observatorio astronómico o una fortaleza inca? Solo las piedras lo saben. La energía del lugar es innegable, como si los dioses andinos aún vigilaran desde las alturas. Desde la cima, la vista era sobrecogedora, la ciudad escondida entre montañas y nubes, una obra maestra del ingenio humano y la voluntad divina. Machu Picchu no es solo un destino, es una aventura en el tiempo. Gente, es aquí que lo he traído a todos ustedes con mi cámara. Y por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, darle like con la manito, compártanlo, coméntenlo, para que así el mundo sepa dónde se encuentra su amigo el Zorro Viajero. Yo en estos momentos desde Machu Picchu acá reportando con ustedes, los he traído para que conozcan esta maravilla mundial. Yo estoy completamente sin aire, primeramente por la subida y segundo de estar emocionado por estar aquí en este bello lugar. Seguimos avanzando, gente. Escaleras, escaleras y escaleras. Yo no sé cómo carajo vivían los incas antes. Subir y bajar no es nada gracioso. Pero bueno, todo sea por estar en esta maravilla mundial, disfrutarla al máximo. De eso se trata, gente. No hay que quejarse, nada de eso, sino simplemente disfrutar el tema. Uy. Realmente si es cansadito, ¿eh? Si aquí no estás en buenas condiciones físicas, ya fuiste. Bueno. Seguimos subiendo. Yo recuerdo hace muchos años cuando vine, comprabas un ticket y te paseabas por todo el parque la cantidad de horas que quieres. Ahora no, lo han hecho más ordenado. Dan solamente un aforo de 1000 personas por día, ni más ni menos. El ticket es personal, no puedes comprarlo para otra persona. Bueno, sí, puedes comprarlo, pero sus nombres y su documento de identidad
tiene que estar en el boleto y te lo van a controlar. Yo con pasaporte extranjero me han cobrado 152 soles. 152 soles, ya les escribo acá en la descripción cuánto es el cambio, no lo recuerdo, pero para nacionales y locales es prácticamente regalado, es barato para ellos. Miren eso, uf, qué hermoso. Realmente la vista de acá no tiene comparación ni tiene punto. Uf, las palabras no me salen porque el aliento me falta. Qué belleza, qué belleza. Belleza del lugar, gente, qué belleza del lugar. Realmente es impresionante estar aquí arriba. Uf, me siento pero muy bien. Gente, miren esta maravilla, miren eso que se ve allí. Esto sencillamente no tiene palabras, es sencillamente espectacular, gente, lo que se ve aquí. No tengo palabras para describirlo, sencillamente es locazo, espectacular, fantástico, bonito, monstruo, pajita, chévere, todo como decimos en Perú, de la puta. Mi Perú es de la puta, gente, miren esto. Miren eso, qué maravilla, gente. Ya no, ya. Qué fabuloso es estar aquí. Bueno, creo que vamos avanzando. Todo el mundo quiere tomarse la foto porque esto sencillamente, no tiene nombre. El sol de la tarde caía sobre las montañas cuando llegué a Machu Picchu. No era el amanecer dorado que muchos buscan, pero había algo aún más especial en ese momento. La ciudadela empezaba a vaciarse, los turistas descendían y el misterio del lugar se hacía más palpable. Subí las escalinatas de piedra con la adrenalina de un explorador en tierra sagrada. A esa hora, la luz del sol teñía las ruinas de un tono cálido, mientras las sombras se alargaban sobre los templos y terrazas. Sentía el viento silbar entre las piedras como si la ciudad perdida aún respirara. El templo del Cóndor, el Intihuatana, el templo del Sol, cada rincón tenía su historia, su secreto, pero lo que más me impactó fue la vista desde la casa del guardián. Desde allí, la ciudad inca parecía flotar entre montañas imponentes y el río Urubamba que serpenteaba en lo profundo del valle. Apreciar esto, señores, no tiene precio. Venir a Machu Picchu y ver con tus propios ojitos esto es sencillamente inexplicable. Realmente el sentimiento que tengo en estos momentos de venir y apreciar esto en mi propio país es sencillamente espectacular. Me encanta, me fascina y bueno, no tengo más palabras para decirles lo hermoso que es Machu Picchu. Si tienen la oportunidad de hacerlo una vez en su vida, vengan, disfruten esta maravilla. Realmente se van a quedar sorprendidos. Los turistas que visitan este lugar de nuestro país, sencillamente se van a su país completamente sorprendidos de lo místico que puede ser este lugar. Y luego te pones a preguntar cómo carajo hicieron para construir esta tremenda maravilla. Y aquí estamos. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando crucé la entrada de Machu Picchu. A esa hora, el bullicio del mediodía había bajado y la ciudadela inca comenzaba a recuperar su misticismo. El sol, aún alto pero más amable, proyectaba sombras largas sobre los templos y terrazas. No había prisa, solo la sensación de estar pisando un lugar donde el tiempo no importaba. Subí por los senderos de piedra, sintiendo la altura en cada paso, pero la emoción superaba cualquier cansancio. Los muros de piedra tallada me rodeaban, alineados con una precisión que desafía la lógica. Era imposible no preguntarse cómo lograron construir esto en lo alto de la montaña, con bloques enormes encajados sin cemento, desafiando siglos de terremotos y abandono. En el Templo del Sol toqué la piedra cálida, imaginando a los sacerdotes incas observando el cielo, siguiendo los movimientos del sol y las estrellas.
Bueno, ahora sí ya creo que vamos de bajada o vamos a visitar la ciudadela allá. Hay mucho por ver aquí. Realmente el tiempo apremia y hay que tratar de buscar el mejor ángulo siempre para tomar una foto. Esto es un hervidero de gente y todo quiere tomarse la clásica foto de Machu Picchu. Son 2-3 puntos los puntos claves para la clásica foto de Machu Picchu. Y claro, hay que tomarse no solamente una, sino que hay que hacerlas en diferentes partes, ¿no? Hay que hacerla pues en diferentes tomas, porque una toma a lo mejor te sale mal y esa no es. Uf. Bueno, seguir explorando la ciudad de Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu, gente, la ciudadela. En el Intihuatana, la famosa piedra ritual, entendí por qué muchos creen que aquí se amarraba el sol durante los solsticios. Había una energía en el aire, algo que no se puede explicar con palabras. Las terrazas verdes descendían en escalones perfectos y al fondo el río Urubamba brillaba como una serpiente de plata. En altura, gente. ¿Cómo hicieron los incas? ¿Cómo hicieron los incas para construir tremenda belleza? ¿Cómo hicieron? Esto es realmente un misterio, nadie sabe cómo lo hicieron y cómo tallaron tan geométricamente las piedras para que encajen una con otra de una manera tan precisa. Caminé hasta el templo del Cóndor, donde las rocas talladas formaban la silueta del ave sagrada de los incas. En ese momento comprendí que Machu Picchu no es solo un lugar, es una historia tallada en la montaña esperando a ser descifrada. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de tonos naranjas, supe que era hora de partir. Miré una última vez la ciudadela, grabándola en mi memoria. Había explorado templos, escalado terrazas, sentido el viento entre las ruinas, pero la sensación de asombro y misterio se quedaría conmigo para siempre. Esto es un laberinto, realmente. ¿Cómo vivirían acá en aquella época, no? O sea, ¿cuál sería la habitación? Ya el baño, ¿cuál sería la cocina? Esto realmente es un misterio, nadie lo sabe. Se deduce que determinados lugares podrían haber sido los que eran utilizados para determinadas cosas. Y miren arriba, gente, el Huayna Picchu, que es posible también llegar hasta arriba, a esa cima, es posible llegar caminando también. Esa es otra ruta, pero sí les digo que hay que tener bastante, una buena condición física, porque si no, llegar arriba es imposible. Qué bello. Sencillamente aquí yo podría sentarme todo el día y admirar esto. ¿Ustedes se imaginan cómo sería esto sin gente, o cómo será cuando el parque esté vacío? Y no he visto aún las llamas, pero me imagino que por ahí deben estar. Ellas son las dueñas, esas son las autóctonas, las que viven aquí en el parque de Machu Picchu. Wow. Qué hermoso. Lo que yo estoy escuchando acá de una guía, que las piedras que estamos apreciando son granito puro, gente, granito puro. Eso es increíble. ¿Cómo pueden estas rocas haber venido acá? Yo no entiendo. Fíjense, bueno, esto me supongo que ya está ahora completamente, ¿cómo se puede decir en español? Ya lo han arreglado, ya le han dado mantenimiento, puesto que
Recuerden que Machu Picchu fue descubierto en el año 1911 y esto era, pero, era todo cubierto por vegetación, porque ustedes saben que la vegetación, el bosque, siempre va a reclamar lo suyo a través del tiempo, ¿no? Y esto estaba completamente cubierto de matas, matorrales, grasa, habían animales salvajes. Y bueno, ahora claro, lo limpiaron, lo hicieron lo que es hoy día. Un santuario, un punto de visita si es que llegas al Perú. Bueno gente, seguimos bajando. Hay mucho por recorrer aquí en este lugar. Machu Picchu es grande, en realidad es grande. Que si la foto, que si hay que filmar, bueno, simplemente mágico, simplemente mucho por ver y claro, en realidad no terminas de verlo todo porque el circuito es grande. Aquí realmente te pierdes, tomas fotos por todos lados y todos somos su tiempo, pues. Bueno, menos mal que estamos de bajada. Miren eso. La figura siempre va a ser la misma, pero siempre va a dejar a uno boquiabierto, siempre te va a dejar sin respiro, puesto que acá hay mucho por admirar y es una belleza construida por el hombre hace tanto tiempo, miles de años. Y esto es completamente inca, señores. Pensar que hace muchos tiempo atrás los primeros peruanos construyeron esto, la civilización incaica, ¿no? Pensar que esto yo lo estudiaba en el colegio cuando era pequeño, luego uno viene de adulto y simplemente te quedas deslumbrado por esta maravilla arquitectónica creada por nosotros mismos, los peruanos antiguos, los incas. Cuenta una antigua leyenda que Machu Picchu fue construida por los incas como un refugio sagrado, protegido por los dioses y oculto a los ojos de los invasores. Pero lo que pocos saben es la historia de Hilary, una princesa inca que según la tradición aún deambula por las ruinas en busca de su destino. Se dice que Hilary, hija del Zapa inca, estaba destinada a ser sacerdotisa del sol. Sin embargo, su corazón pertenecía a Ampato, un joven guerrero. Su amor era prohibido, pues ella estaba consagrada a Inti, el dios sol. Al descubrir su romance, los sacerdotes ordenaron separarlos. Desesperados, los amantes intentaron escapar en la noche, pero fueron descubiertos. Ampato fue capturado y arrojado desde lo alto de la montaña, mientras Hilary, con el corazón destrozado, suplicó a los dioses que la dejaran reunirse con él. Se dice que la Pachamama, la Tierra Madre, escuchó su lamento y la transformó en una estrella que aún brilla sobre Machu Picchu en las noches más claras, pero algunos viajeros juran haber visto una silueta blanca deambulando entre las ruinas al caer el sol, el alma de Hilary buscando a su amado en la ciudad sagrada. Qué belleza. Qué belleza. Miren eso, señores. Miren eso. Impresionante, sencillamente impresionante. No sé a qué altura estaremos, pero dicen que abajo está el río Urubamba. La altura desde aquí es sencillamente impresionante, gente. Impresionante. El servicio de guía acá es muy bueno. No sé en realidad cuánto hubiese costado un servicio de guía, pero en realidad aquí uno escucha por todos lados lo que están ellos hablando y bueno, te vas empapando de lo que es la historia. Es un templo. ¿Ya ves? Dice que es un templo esto. Profe, ¿cuánto falta para cerrar?
A nosotros no. Sí, nosotros estamos saliendo al costadito y todo. Seguimos explorando las ruinas incaicas de Machu Picchu, señores. Vamos a ver dónde nos lleva este camino. Hay gente aquí tomando fotos, hay gente apreciando realmente lo bonito que es estar aquí en este sitio arqueológico. O sea, los incas sí eran tremenda pasada, tremenda pasada los incas para haber construido tremenda maravilla y a tremenda altura. Miren gente, miren esos bloques cortados geométricamente de una manera que, ¿cómo carajo hicieron? Look at that, how did they cut the stone? ¿Ah? Miren eso, ¿cómo hicieron para construir eso? Es un templo. Acá dice no es un templo, El 1 dice. de junio, que es el solsticio de invierno, se alinea. Karen, ¿qué pasa? Cuando sale el sol, Qué loco, ¿no? ¿Cómo hicieron esto tan geométricamente exacto? ¿Ah? ¿Cómo hicieron esto? Toma una foto. ¿La ves? Es que esto es un misterio, nadie lo sabe. ¿Cómo hicieron para traer tremendos bloques de roca hasta aquí? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y cómo los cortaban? ¿Cómo los cortaron? Y tan geométrico. Esto es como un puzzle. Mire, ve. Y encajan perfectamente uno con otro. Esto es locazo, ¿eh? Realmente. Uf. Wow. Ahora estamos en la base principal del parque arqueológico. ¿Qué sería esto para ellos? El patio de recreo. Y ya están nuestras amigas las llamas. Están en su casa, están en su hábitat. Ellas no tienen frío, ellas no tienen mal de altura, ellas viven acá felices y contentas. Nuestras queridas amigas, las llamitas. Acá hay una acá arriba. ¿Ya ven? Allá hay una arriba, está comiendo tranquilamente. Hola. 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 Qué belleza. El patio principal de Machu Picchu es un amplio espacio abierto en el corazón de la ciudadela. Se encuentra rodeado por construcciones importantes y es considerado un punto central en la vida ceremonial y social de los incas. Este patio está cubierto de césped y dividido por una ligera pendiente, con terrazas a los lados que servían para la agricultura y la estabilidad del terreno. Desde aquí se pueden ver claramente algunas de las estructuras más icónicas de Machu Picchu, como el Templo del Sol, la Casa del Guardián y la Residencia Real. Se cree que el patio principal era un lugar de reunión para eventos importantes, ceremonias religiosas y actividades comunitarias. También servía como espacio de descanso para los habitantes y visitantes de la ciudadela. Hoy en día suele ser un punto donde las llamas pastan tranquilamente, dándole un toque aún más místico al paisaje. Es un lugar que refleja la grandeza de los incas, no solo por su ubicación estratégica, sino porque demuestra cómo integraban arquitectura, naturaleza y vida cotidiana en perfecta armonía. Rocas. Y esto ha sido creado por ellos mismos, por los incas. Miren, está la roca empotrada en forma de peldaños, de manera que se pueda subir como una escalera, pero es una escalera natural. Ahora, dicen... Acá es la salida, por aquí. Aquí, gente, no hay luz artificial, todo es al natural. O sea que los últimos que salen acá es nuestro grupo de las 5 de la tarde. Perdón, el de las 3 de la tarde. Son ya las 4:34, o sea, quiere decir que tenemos 25 minutos para salir del parque. Y luego el último autobús para bajar al pueblo de Aguascalientes es a las 5:30. Me han dicho que no se queda nadie, o sea, todos bajan de todas maneras, pero ¿cómo será aquí sin luz, no? Uf.
La verdad que yo me voy a ir completamente satisfecho de esta excursión. Cusco te voy a llevar en mi corazón, me ha sorprendido, es una belleza natural que es difícil de describir, una belleza natural que tiene que apreciarla, tiene que venir una vez en su vida aquí y sentir esa energía que se siente en este lugar llamado Machu Picchu. Uy, sí, aquí hay para caminar bastante, ¿eh? Aquí realmente se camina rico, duro, escalones tras escalones, escalones de roca. A ver, ¿cuántos kilos habré bajado en este viaje a Perú? Pero ya regresando a Lima, me castigo como tiene que ser. Su cevichón, su tacu-tacu, su tallarín saltado, su chaufita, gente, como tiene que ser. Aquí voy a comer. Rico, 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 rico. De momento, a apreciar esta belleza llamada Machu Picchu. Seguimos caminando, seguimos saliendo. Uy, increíble. Tengo la piel roja y a pesar de que no hay calor, a pesar de que no hay sol, la quemazón que te metes acá arriba es grande, ¿eh? Los rayos ultravioleta realmente están bien fuertes aquí. Seguimos de bajada. Seguimos de bajada, señores. Esto realmente es un laberinto de roca muy bonito. Qué belleza natural. Realmente se respira acá una paz y una energía que es difícil de describir. Estar aquí arriba se siente uno tan místico, se siente aquí tan diferente, no es por la altura y el clima, sino es una energía un poquito difícil de explicar. No tengo palabras realmente, no me salen las palabras, pero es algo muy bueno, es muy positivo y les aconsejo nuevamente que tienen que ir aquí a Machu Picchu y ustedes mismos gozar en carne propia esta maravilla. That's the way to come with the bus. Ahí vemos el camino en serpentina para llegar y bajar de Machu Picchu. Wow, miren esto, gente. Uno de los mayores misterios de Machu Picchu es la increíble precisión con la que los incas construyeron sus edificaciones de piedra. A pesar de no conocer el hierro, el acero ni la rueda, lograron tallar y ensamblar enormes bloques de granito con una exactitud asombrosa, sin necesidad de mortero. Las piedras se encajan tan perfectamente que ni una hoja de papel puede deslizarse entre ellas. ¿Cómo lo lograron? Existen varias teorías. Algunos creen que usaban herramientas de piedra y bronce junto con arena y agua para desgastar las rocas. Otros sugieren que calentaban las piedras con fuego y luego las enfriaban con agua fría para fracturarlas y moldearlas con más facilidad. Sin embargo, aún hay incógnitas. Algunas piedras pesan varias toneladas y fueron transportadas desde canteras lejanas a través de terrenos montañosos y sin carreteras. Además, la técnica de ensamblaje les permitió resistir terremotos durante siglos, pues las piedras se acomodan con los movimientos de la tierra en lugar de colapsar. Este nivel de ingeniería ha llevado a teorías más especulativas, desde conocimientos perdidos hasta la intervención de fuerzas desconocidas. Lo cierto es que los incas dominaron la arquitectura con una precisión que aún desafía la lógica moderna, dejando un legado de misterio y perfección en lo alto de los Andes.
Y seguimos recorriendo la ciudadela de Machu Picchu. Esto simplemente es un laberinto de habitaciones de piedra y realmente es interminable. Aquí uno se puede pasar tranquilamente todo el día y si no estuviera señalizado, pues sería prácticamente imposible encontrar la salida. Así que aquí, bueno, hay que seguir a la gente, hay que disfrutar el paseo siempre, ¿no? El sol comenzaba a descender detrás de las montañas cuando supe que era hora de partir. Me detuve por un momento en una de las terrazas mirando Machu Picchu por última vez. El viento soplaba suavemente entre las ruinas como si la ciudadela susurrara su despedida. Caminé lentamente hacia la salida, repasando en mi mente cada rincón que había explorado, los templos sagrados, las escalinatas infinitas, las piedras que parecían desafiar la lógica. Cada paso que daba sentía que dejaba algo de mí en ese lugar, pero también me llevaba algo a cambio, el misterio, la energía, la sensación de haber caminado por un sitio fuera del tiempo. Al salir, miré una última vez hacia atrás. Machu Picchu se perdía entre la bruma de la tarde, volviendo a ocultarse como lo hizo durante siglos. Bajé con el cuerpo cansado, pero con el alma despierta. Sabía que nunca olvidaría este momento. El parque cierra en 10 minutos y el último bus sale a las 5:30. Claro, me han dicho que nadie se queda, pero de todas maneras me imagino que se deben de formar unas colas inmensas para los buses. Vamos de salida. Bueno, gente, quiero aprovecharles nuevamente para decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like con la manito, de comentarlo, de compartirlo y siempre, por favor, respétense unos a los otros. Le gracias a Papá Lindo de que estamos acá vivos y yo le doy las gracias a mi señor lindo por haberme traído aquí hasta Machu Picchu a conocer esta hermosura por segunda vez. Gracias, señor mío, por darme la oportunidad de estar aquí en Cusco, Machu Picchu y poder apreciar junto a todos ustedes esta maravilla universal. Así que bueno, gente, seguimos para adelante. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy aquí en Machu Picchu. Su amigo de siempre, el Zorro Viajero, se va despidiendo, no sin antes decirle la de siempre. Gente, ámense, ríanse, vivan. Denle gracias a Papelito de que estamos acá vivos. Y un beso muy grande. Quiero mandarle un saludo muy grande para esa gente hermosa de Chile. Quiero mandar un saludo muy grande para la gente de Colombia, de Uruguay, que me están viendo por allá. Brasil, mis nuevos suscriptores. Y bueno, gente, me voy despidiendo. Mi gente hermosa de España, Tailandia, Vietnam, también los quiero mucho. Así que desde Machu Picchu, Cusco, se despide su amigo de siempre, el Zorro Viajero. Y como decían los incas, Tupanenchiskama, gente. Chao, nos vemos.